Ajá. Eh, le damos la bienvenida a todos los participantes y a los disertantes del día de hoy. Vamos a tener este webinar que vamos a tocar el tema de prevención cardiovascular de precisión en búsqueda de la arteriosclerosis subclínica. Uy, perdón. Así que vamos a empezar el día de hoy. Soy la doctora Choe Hyun-Soo, cardióloga infantil y actual presidente de SOCAVA. Y le doy la bienvenida a mi colega panelista, la doctora Ángela Sardela, que es cardióloga pediátrica, jefa de división de cardiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y experta en el tema de prevención cardiovascular. Así que te doy la palabra para que puedas presentar al resto de los oradores. Perfecto, bueno, muy buenas noches a todos. Les agradezco realmente que participen a este webinar donde vamos a tratar un tema sumamente importante y sumamente novedoso. Antes de empezar con la actividad académica, perdón, quiero agradecer a Ecosur realmente por su gran colaboración, por su gran aporte tecnológico porque como bien sabemos, la tecnología y la medicina van de la mano. Yo creo que la tecnología nos está ganando, pero ya la vamos a alcanzar entre todos y vamos a poder hacer una función y una atención mucho mejor a nuestros pacientes. En este webinar nosotros vamos a tratar el tema de la prevención cardiovascular de precisión. Ya saben ustedes que en muchas oportunidades hablamos de prevención cardiovascular, decimos que existe una prevención primordial, decimos que la aterosclerosis, eso ya lo sabemos, se genera desde la vida fetal y que lo que tenemos que hacer fundamentalmente, este mensaje va dirigido a los pediatras y a los cardiólogos infantiles, hay que evitar que el paciente adquiera los factores de riesgo cardiovascular, que son los clásicos, y bueno, algunos nuevos asociados fundamentalmente a cardiopatías congénitas. ¿Esto por qué es importante? Porque se sabe también que el factor de riesgo cardiovascular que ya se presenta desde la infancia se mantiene durante todo el transcurso de la vida, pero no queda estable. Su actividad aterosclerótica, su actividad de poder producir eventos cardiovasculares tempranos, se va potenciando con el crecimiento si nosotros no lo detectamos y no los tratamos. Ahora, en relación a la prevención cardiovascular de precisión, esto realmente es algo que es muy útil porque ya no es una prevención cardiovascular global, sino que se enfoca en el individuo. Es como si fuera una prevención cardiovascular a la medida de cada paciente, considerando su riesgo cardiovascular, sus aspectos genómicos, sus comorbilidades asociadas, su situación psicosocial, cuál es el entorno, cuál es la actividad física, cuál es la dieta que sostiene, si tiene otras enfermedades asociadas. Y puntualmente esto es importante ya detectarlo en pediatría, no solo para evitar eventos precoces o tempranos, sino también para que estos pacientes ya tengan un diagnóstico y podamos como cardiólogos transicionar y transferir al grupo de adultos jóvenes pacientes que tienen riesgo cardiovascular identificado. Se sabe que la población de mayor riesgo, esto no lo digo yo ni lo decimos los que estamos en esta mesa, sino que lo dice el doctor Fuster, es justamente el adulto joven. Y es porque los cardiólogos pediatras, los pediatras, no hacemos diagnóstico y hay una brecha por lo cual los pacientes o los individuos no se controlan y se presentan directamente con eventos tempranos. Bueno, no voy a hablar más yo. Ahora le doy el paso al doctor Claudio Morós. Bueno, el doctor Morós es cardiólogo pediatra y cardiólogo de adultos. Pertenece a la división de cardiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Está a cargo de cardiopatías congénitas del adulto y del sector de cardiología preventiva de nuestro hospital. Claudio, te damos la palabra. Claudio nos va a hablar, esperen que acá tengo el programa. Cardio nos va a hablar de cuándo se debe comenzar a evaluar el riesgo cardiovascular. Adelante, Claudio. Bueno, muchas gracias, Ángela.
Ahí voy a empezar a compartir la pantalla. Buenas noches a todos. ¿Se ve la presentación? Sí. ¿La ven? Sí, sí, se Sí. ve. Bueno, vamos a charlar un poco de cuándo se debe comenzar a evaluar el riesgo cardiovascular. No tengo conflicto de interés con esta charla. Y el esquema de la charla lo he dividido en, hay un cambio de paradigma en la enfermedad cardiovascular, cómo y cuándo aparece la aterosclerosis, cuándo inicia el riesgo cardiovascular. Vamos a hablar un poco de las trayectorias de los factores de riesgo, cuándo voy a comenzar a evaluar el riesgo cardiovascular en el individuo y finalmente las conclusiones finales. Entonces, hablamos de que hay un cambio del paradigma de la enfermedad cardiovascular y todos conocemos las distintas etapas de la aterosclerosis y vemos cómo el LDL se va depositando debajo del endotelio, se va acumulando, entran los macrófagos, los comen, se transforman en células espumosas y terminan formando la placa de colesterol. Pero la aterosclerosis no es una enfermedad contemporánea. Y esto lo decimos porque, fíjense este trabajo que se ha hecho en 237 momias, donde se buscaron las lesiones ateroscleróticas calcificadas a través de tomografía, y en un 37,6% de las momias, hombres o mujeres, momias egipcias o momias no egipcias, es decir, alrededor del mundo, tenían lesiones ateroscleróticas calcificadas, y esto nos habla de una predisposición del ser humano a sufrir aterosclerosis. Obviamente, con los nuevos cambios en la dieta, esta predisposición se ve exacerbada y la aparición de enfermedades cardiovasculares es mucho más frecuente y a más temprana edad. Ya en el año 2010, el doctor Fuster, que venía trabajando muy intensamente con el infarto, se da cuenta de que el riesgo cardiovascular o la enfermedad cardiovascular estaba nuevamente aumentando la mortalidad. A pesar de todos los progresos que había en el tratamiento del infarto, él notaba que tanto en hombres como en mujeres había comenzado a aumentar la mortalidad, como pueden ver en este gráfico, y ahí es donde él decide comenzar a investigar más sobre la salud que la enfermedad. Entonces, se habla de que hay un cambio de paradigma del tratamiento. Entonces, fíjense a la izquierda, 1980, donde todo el conocimiento estaba enfocado en la lesión, es decir, tardío, porque íbamos a tratar la arteria que se había tapado, tratamos el infarto, poníamos un stent, tratamos de hacer un bypass para salvar la obstrucción y de esa forma evitar nuevos episodios o nuevos eventos, pero el paciente ya había tenido un evento o un accidente cerebrovascular o un infarto, es decir, que estábamos llegando tarde. Ya para el año 2020, la medicina se comienza a centrar más en el paciente vulnerable y es lo que vamos a hablar hoy, tenemos que ir a buscar a este paciente que está en riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Es decir, que pasamos de una visión centrada en la enfermedad a una visión centrada en la salud y en la detección temprana de todos los factores de riesgos y que van a llevar al individuo a convertirse en un individuo de riesgo a sufrir un evento cardiovascular. Este doctor, el doctor Kreuzer, un afamado cardiólogo en el mundo de adulto, dividió el estudio en etapas y lo puso de 0 a 20, de 20 a 60 y 60 a 100, y de 0 a 20 comenzó a investigar sobre el envejecimiento vascular y la progresión de la aterosclerosis, y ha avanzado mucho en lo que es el conocimiento de la salud cardiovascular. Ahora, pero ¿cuándo comienza la aterosclerosis? Hay dos estudios pivotales y uno es el Bogalusa Heart Study, que en 1973 recluta a 3.500 pacientes y hace un seguimiento de 38 años. Y de esta corte hay 200 pacientes que se mueren y analizan las autopsias, y con ellos, con estos hallazgos de las autopsias, ven que a medida que aumentan los factores de riesgo, aumenta la gravedad de la aterosclerosis coronaria y aórtica en pacientes asintomáticos y jóvenes. Como pueden ver en el gráfico, a mayor edad, mayor lesión en la aorta y en las coronarias, y esto se asocia también con los factores de riesgo. El otro gran estudio es el PDACE, que muestra y evalúa lesiones ateroscleróticas en individuos sometidos a autopsia de 15 a 34 años. Entre el año 87 y el año 94 se reclutaron 2.800 casos, pero solamente 1.500 tenían todos los datos y estos son los que fueron analizados. Y también este estudio confirma que la aterosclerosis comienza en la niñez
y progresa sin problema a través de la adolescencia y la adultez joven. Muchos adultos jóvenes de 30 años ya tenían enfermedad coronaria avanzada en estas autopsias que habían realizado. Y en esa época, en la década del 80, comienza un movimiento como para empezar la prevención, pero no tuvo mucho éxito. Nuevamente vemos que a mayor edad, mayores son las lesiones coronarias y esto se asocia también al aumento de los factores de riesgo. A mayor factor de riesgo, mayor lesiones. Cuando hablamos del estudio de los jóvenes finlandeses, tienen que imaginarse que sería como el Framingham para los adultos. Es decir, en el año 73 los finlandeses notan que su población tenía alta incidencia de enfermedad cardiovascular y comienzan con estudios para investigar este tema. Hacen dos estudios pivotales, iniciales pilotos, perdón, en 1978 y 79, pero finalmente en 1980 inician el precursor de aterosclerosis en chicos finlandeses y toman una población de 3.596 pacientes entre 3 a 18 años y lo siguen hasta el 2018, es decir, hasta los 41 y 56 años, y a intervalos regulares. En el año 86, como estos chicos iban creciendo, el estudio toma el nombre de jóvenes finlandeses. Analizaron cerca de 16.000 variables y 11 millones de datos, y ellos también determinan que los factores de riesgo tienen mucha incidencia sobre la aparición de la aterosclerosis temprana y también hablan sobre la dieta saludable. Pero ¿cuándo inicia el riesgo cardiovascular? Para ello tenemos que hablar de la epigenética, que es la modificación de la expresión del ADN, pero sin modificar el ADN, y esto se da a través de la modificación de las histonas, de la metilación del ADN y de los mecanismos basados en ARN. Entonces tenemos una alteración epigenética que va a depender de lo heredado a través de nuestros abuelos y nuestros padres, y hay una exposición que comienza ya desde la vida uterina a través de la madre al estrés que está sometido esta madre, al cigarrillo, a la dieta, factores químicos, estrés social. Todo esto va a generar lo que llamamos el programming fetal, que no es otra cosa que la programación que va a tener el individuo para finalmente en la adultez enfermarse o tener más chances de enfermarse. Si hablamos del programming fetal pensando en el diabético, fíjense, tenemos una mujer embarazada que está sometida a hiperglucemia. Esto va a llegar a una reprogramación dentro del útero materno, a la epigenética del individuo, y va a dejar huellas metabólicas que van a llevar a este niño a tener más riesgo de tener obesidad, hipertensión y obviamente diabetes cuando sea adulto. Abajo pueden ver los mecanismos de epigenéticos, la metilación del ADN, la modificación de las histonas y los cambios mediados por ARN. Pero también pasa cuando el chico nace con bajo peso y esto también genera un estrés en el ADN a través de la expresión epigenética y esto es un programming fetal y este chico va a tener más chances de tener también hipertensión arterial en la adultez. Es muy importante entonces investigar cuando tenemos un paciente pediátrico con cuánto peso nació, si tiene menos de 2,5 kilos, esto es un factor de riesgo. También es muy importante si la madre tuvo diabetes en el embarazo o si tuvo hipertensión en el embarazo, pensemos en el programming fetal y cómo este chico tuvo una impronta genética en su metabolismo que lo lleva a tener mayor predisposición a la enfermedad cardiometabólica y a la hipertensión arterial y la diabetes. Otro grupo en el cual tenemos que tener en cuenta son los niños nacidos con asistencia fertilidad asistida, y se calcula que a nivel mundial hay un 2,5% de nacimientos con técnica de reproducción asistida en los países desarrollados, y se calcula que hay cerca de 6 millones de niños que han nacido por este método. Y este es un trabajo que nos llama un poco la atención. Son chicos, un caso y control de 54 chicos por técnica de reproducción asistida versus 43 controles, y ellos notaron que estos chicos tenían ya un envejecimiento vascular acelerado, y cuando lo siguieron por un término de 5 años, estos chicos terminaban con hipertensión arterial sin mediar ningún otro factor de riesgo, es decir que dentro de la anamnesis de nuestro paciente también tendríamos que incluir el término de asistencia reproductiva asistida. Otro tema importante a tratar serían las trayectorias de los factores de riesgo, y para esto tenemos que volver al doctor Fuster y sus artículos, y él comienza a hablar de la carga acumulativa del LDL. Acá tenemos un gráfico donde vemos una línea azul y por debajo hay un área,
Esta línea azul representa a los pacientes que tienen 125 miligramos por decilitro de colesterol, pero a medida que pasan los años, esto se va transformando en una carga y esto va a hablar de la carga acumulativa del LDL. Fíjense que acá hay un umbral de 5.000 y cuando aparece el umbral de 5.000 es cuando el paciente tiene riesgo de tener un infarto. Comienza a aparecer el riesgo de tener un infarto y este riesgo es del 1% y cada 10 años ese riesgo se va duplicando y eso se llama escala de duplicación del infarto, como pueden ver acá a la derecha. Entonces, es importante saber que el paciente tiene un colesterol alto, pero también cuánto tiempo lleva con el colesterol alto. Siguiendo con el ejemplo, vemos ahora una línea naranja donde el paciente tiene 80 miligramos por decilitro de colesterol, es decir, que su carga va a ser mucho más lenta, es decir, que este paciente va a entrar en riesgo de infarto recién a los 60 años. Pero, ¿qué sucede si tenemos un paciente joven y que tiene 200 miligramos por decilitros? Este paciente rápidamente va a llegar al 1% de riesgo de infarto a los 20 años. Hay otro valor que tenemos que tener en cuenta que son los 8.000 miligramos de carga acumulativa y esta es la carga acumulativa que en promedio tienen los pacientes que se infartan. Es decir, que un paciente que tiene 200 miligramos por decilitro se puede estar infartando cercano a los 30 años. Un paciente de 125 se puede estar infartando a los 60, pero un paciente que tiene 80, fíjense que va a llegar a los 100 años sin infarto. Una forma sencilla, si ustedes quieren saber a través de su cálculo de LDL, cuál es la edad donde comenzaban a tener riesgo de infarto, es dividir 5.000 por el LDL que tienen y eso le va a dar la edad a partir de la cual ya tienen riesgo de infarto. Cuando hablamos de factores acumulativos, y esto es del Cardia Studio, donde hay una exposición entre los 20 y 40 años, fíjense que el área gris es el área de exposición a los distintos factores de riesgo, y esto el doctor Fuster lo relaciona con eventos cardiovasculares. Lo que he notado es que los factores de riesgo a edad temprana son mucho más agresivos para desarrollar aterosclerosis. Es decir, que un factor de riesgo en un chico es mucho más agresivo y compromete mucho más en aterosclerosis que en un adulto. Y hay trabajos del John Finn que nos muestran que el chico que tiene dislipidemia en la infancia tiene más placas de colesterol en la adultez que el adulto que comienza con dislipidemia en la adultez, ¿sí? Hablando de la carga de los factores de riesgo, fíjense que en la línea roja son los pacientes que tienen la mayor carga acumulativa de factores de riesgo, y esto es un gráfico de infarto, y noten cómo los pacientes con mayor carga de LDL, triglicéridos, presión arterial media, presión de pulso, son los pacientes que tienen más eventos cardiovasculares a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de rigidez arterial, no es otra cosa que una medida del daño acumulativo en la pared arterial afectada por los factores de riesgos cardiovasculares y el envejecimiento. Es decir, que hay una rigidez arterial que sería normal por el envejecimiento normal. Pero esta rigidez puede ir en aumento si comienzan a interactuar los factores de riesgo, como vemos acá, el colesterol, el azúcar, la presión, y habitualmente a partir de los 40 años comienzan los eventos cardiovasculares. Esto obviamente es dependiendo de qué carga de factores de riesgo haya tenido, pues esto puede aparecer antes o puede aparecer más tardíamente dependiendo de la carga acumulativa de los factores de riesgo. Lo importante de conocer del envejecimiento vascular acelerado es que tenemos un envejecimiento vascular normal, que es esta línea azul, y si nosotros actuamos preventivamente, reduciendo los factores de riesgo o haciendo el ADAM, que es la disminución agresiva de los modificadores de aterosclerosis, vamos a ver que podemos torcer esta curva de envejecimiento vascular acelerado más tempranamente y llevarla lo más cercano posible al envejecimiento natural. Pero si actuamos tardíamente, a los 40, 50 años, es muy poco el impacto que tenemos en la prevención cardiovascular y este envejecimiento vascular ya tiene sus consecuencias. Para dejarlo un poquito más intranquilos todavía, vamos a ver que los pacientes con carga aterosclerótica subclínica asintomático y dependiendo de la carga, tienen mayor mortalidad que los pacientes que no tienen carga aterosclerótica subclínica. Y acá tienen los distintos percentiles con el aumento de la mortalidad a mayor carga aterosclerótica subclínica. Cuando hablamos en pediatría, bueno, esta es una revisión del año 2019 donde nos habla de los chicos con alto riesgo, moderado riesgo y pacientes en riesgo. Acá podemos ver en rojo los pacientes de alto riesgo, que son las dislipidemias
homocigota, el diabético tipo 1 y tipo 2, el Kawasaki, los cánceres tratados con stem cell, los trasplantados y los aneurismas. En el grupo moderado, en azul, pacientes obesos con dislipidemia heterocigota, hipertensos, coartados, pacientes con LPA, con enfermedad renal o cáncer con radioterapia. Y finalmente, en verde, los pacientes en riesgo, otra vez la obesidad, la insulinoresistencia, la hipertensión, las enfermedades inflamatorias, los pacientes con cáncer que han tenido quimioterapia, los trasplantados y algunos Kawasaki. Todos estos pacientes tienen un algoritmo para el manejo de cómo buscarlos, cómo manejarlos, cómo tratarlos y qué metas tenemos de acuerdo al riesgo que tienen, y esto lo pueden leer en este artículo del Circulation. ¿Cuándo vamos a comenzar a evaluar entonces el riesgo cardiovascular? Y como lo dice este artículo, hay una ventana crítica, ¿sí?, que es en el curso de la vida para evaluar la salud cardiovascular, y esto comienza acá. Comienza durante el embarazo, ¿sí?, en la vida intrauterina, sigue en la infancia, en la temprana infancia y en la adolescencia. Son las etapas donde más fuertemente podemos actuar, donde podemos prevenir la aparición de enfermedad cardiovascular, y recuerden que la raza humana tiene una predisposición a la aterosclerosis. Como lo dice este artículo también de Fuster, ellos comienzan directamente desde el nacimiento, y esto es una ventana de oportunidad terapéutica donde podemos hacer mucho ahorro en salud solamente bajando los factores de riesgo de estos chicos. Cuando analizamos la prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares modificables en niños y adolescentes en Estados Unidos, discriminados por sexo, por raza, y fíjense cómo tenemos pacientes hombres, mujeres, hispanos, blancos, no hispanos y gente de color. Entonces fíjense que los factores de salud, los que fallan en un casi 100% es la dieta, es decir, que todos nos alimentamos mal. Le sigue la inactividad física, casi en un 60%, y luego le siguen los otros factores de riesgo. Así que tenemos que apuntar nuestro esfuerzo a mejorar la dieta y a mejorar el ejercicio, que son dos formas baratas de mejorar la salud cardiovascular. Para introducirnos un poquito en la tecnología, esto es para mostrarle cómo en Inglaterra, a través de un mecanismo de Machine Learning, crearon un algoritmo que analizaba las historias clínicas de una población, y para ello tomaron una población de Gales de casi 1 millón de niños, desde que nacían o hasta que cumplían los 15 años, o desde que nacían y debutaban con una diabetes tipo 1. Esto, crearon un algoritmo que lo que logró es una alerta en el 10% de la población de consultorio, llegando a un diagnóstico precoz en el 71% de los chicos diabéticos tipo 1, y estos chicos recibían una alerta 90 días previo al diagnóstico. Es decir que estos chicos en promedio eran diagnosticados 9,34 días antes de que lo hiciera el humano, por decirlo. Entonces, de esta forma, esto podría disminuir la mortalidad por los debut diabéticos tipo 1 en los chicos. Cuando le preguntaron al doctor Eugene Bramwell, que es un prócer de la cardiología, qué consideraba él que podría modificar la salud de la humanidad y disminuir la mortalidad cardiovascular, él dio dos respuestas. Una fue la disponibilidad y accesibilidad global de la medicación hipertensiva y para el colesterol, y la otra es el inicio generalizado de la prevención primordial. Es decir, tenemos que ir a atacar antes el problema, tenemos que ir a atacar el problema antes de que desarrolle la enfermedad cardíaca. Para ir terminando las conclusiones, hay un cambio de paradigma de la placa vulnerable al paciente vulnerable, hay una predisposición humana innata a la aterosclerosis, y esto sumado a los nuevos desafíos dietarios, la mala alimentación, ha hecho que eclosione la enfermedad cardiovascular. La carga genética y el programa fetal es muy importante tenerlo en cuenta, y por eso tenemos que hacer una buena anamnesis en nuestros pacientes pediátricos, ver con cuánto nació, si la madre fue diabética, si tuvo hipertensión en el embarazo, porque todo esto ha impreso una huella metabólica que predispone a este chico a una enfermedad cardiometabólica en la adultez. También hay que tener en cuenta la trayectoria de los factores de riesgo, y esto es muy importante, y debemos intervenir en forma rápida y agresiva para controlar los factores de riesgo y sacar a este chico de ese riesgo cardiovascular, recordando que estos factores de riesgo son mucho más agresivos en la infancia. Bueno, este es el grupo de trabajo del Hospital de Niños, y muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Claudio. Clarísimo, como siempre, contundente. Bueno, vamos a dar paso ahora al próximo expositor, que es quien es el doctor Luis María Pupi. Él es adscripto al Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es presidente del Comité de Hipertensión Arterial y Mecánica Vascular de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, expresidente del Comité Nacional de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología y actual presidente también de Artery Latam. El doctor Pupi nos va a hablar de la importancia de la medición de la VOP en la práctica clínica. Luis, te damos la palabra. Estás muteado, Luis. Ahí vamos, mejor. Perfecto. Ahora sí. Vamos a abrir la presentación. Bueno, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con este In Advance del curso virtual 2025, que se va ya a hablar más profundamente en el transcurso del mismo. Este va a ser un resumen de lo que vamos a hablar posteriormente de forma más profunda. Vamos a hablar hoy de la valoración de la rigidez arterial. Sabemos que las grandes arterias tienen una función de amortiguamiento. Esto quiere decir que va a poder absorber toda la carga de sangre que eyecta el ventrículo en cada sístole, y eso es debido a la gran cantidad de fibras elásticas que poseen. Pero luego, a medida que nos movemos a lo largo del árbol arterial, vamos a llegar a las arterias más periféricas, pequeñas arterias, donde ya la elastina disminuye, aumenta el colágeno y las fibras musculares, y van a tener más una función de conducción que la función de amortiguamiento que tenían las grandes arterias. Todo esto es para tratar de convertir el flujo pulsátil que tenemos a nivel central a un flujo continuo a nivel capilar y que no haya de esa manera daños en los tejidos. La rigidez arterial es un predictor de eventos cardiovasculares y se mide a través de la velocidad de la onda de pulso. La rigidez arterial es lo contrario a la compliance. Quiere decir que si para un mismo volumen sistólico eyectado por el ventrículo, cuanto mayor es la presión de pulso, mayor va a ser la rigidez arterial, y cuanto menor sea la presión de pulso, mayor va a ser la compliance. La rigidez arterial, medida a través de la VOP, va aumentando a lo largo de los años. Fíjense que a un niño de 10 años va a tener una velocidad de onda de pulso de aproximadamente 500-600 centímetros por segundo. Va aumentando hasta valores alrededor de los 80 años de 1300 centímetros por segundo. La velocidad de onda de pulso guarda íntima relación con la mortalidad, sobre todo con la mortalidad cardiovascular. Y la rigidez arterial es importante porque es sobre la cual van a impactar los factores de riesgo convencionales, como la hipertensión, la diabetes, las dislipemias, de forma tal que la rigidez arterial, que marcaría el impacto sobre la arteria a lo largo del tiempo de todos estos factores convencionales, es el principal factor determinante de los eventos cardiovasculares. Cuando la onda de pulso sale de la circulación central hacia la periferia y alcanza lugares de ramificaciones o de cambio de diámetro de las arterias, se produce la reflexión de la onda refleja, que debe llegar a la circulación central en diástole para mejorar la perfusión de órganos vitales como el corazón, cerebro, riñón. Y eso es lo que ocurre cuando las arterias están elásticas. Vemos que llega en diástole, pero a medida que se van poniendo más rígidas y aumenta la velocidad de la onda de pulso, también va a aumentar la velocidad de la onda retrógrada y va a llegar a la circulación central en sístole tardía, y eso va a generar un aumento de la presión sistólica central, que a su vez aumenta el flujo cerebral, con la posibilidad de generar accidentes cerebrovasculares. Va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo,
con la posibilidad de generar hipertrofia ventricular izquierda, y va a disminuir el flujo coronario, ya que la onda no va a llegar en diástole para la mejor perfusión. Y eso va a generar eventos coronarios y eventos renales. La presión aórtica central, a diferencia de la braquial, es la verdadera carga que sufren los órganos diana. Y la presión aórtica central va a ser la que se va a correlacionar con el espesor íntima media, con la hipertrofia ventricular izquierda, albuminuria y ACV, como ya vimos anteriormente. Es decir, que cuando hay rigidez de las grandes arterias, va a haber hipertensión sistólica aislada y va a disminuir la presión de perfusión coronaria. Va a aumentar la poscarga al ventrículo izquierdo con remodelación y posterior insuficiencia cardíaca, primero de tipo diastólico y luego sistólico, y va a aumentar la penetración del flujo pulsátil en la microvasculatura de los órganos blancos, especialmente en aquellos de flujo sanguíneo alto y baja resistencia arteriolar, como ser riñón, páncreas, placenta, cerebro y testículos. También a nivel cerebral, la pulsatividad del cerebro hace que la rigidez de las arterias guarde relación con la enfermedad de Alzheimer y con demencias relacionadas a la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, la diabetes y la hipertensión, que son también factores predisponentes de Alzheimer, y las demencias relacionadas, aumenta la rigidez arterial y esta a su vez, por el aumento de la pulsatilidad, afecta también el cerebro, cerrándose de esta manera el círculo vicioso. De esta manera, la alta pulsatividad generada por la rigidez arterial va a generar infartos lacunares, hiperdensidad de la sustancia blanca, microhemorragias, agrandamiento de los espacios de Virchow y depósito de amiloide a nivel del cerebro. A medida que aumenta la BOP, el deterioro cognitivo leve se va a transformar progresivamente en un cuadro de demencia clínica. La rigidez arterial, al igual que la presión aórtica central, el aumento del espesor íntima media y la vasodilatación mediada por flujo, son biomarcadores tisulares del envejecimiento vascular acelerado. Y estos cambios ya pueden estar, como se dijo anteriormente, presentes en el 40% de los jóvenes adolescentes hipertensos que presentan aumento del espesor íntima media y aumento de la velocidad de onda de pulso. Pero lo bueno es que si estos niños y adolescentes normalizan actuando precozmente sobre ellos, como dijo el doctor Morós, es probable que en el futuro no presenten aumento de estos parámetros adversos. Como muy bien se dijo, hay un envejecimiento promedio, pero también hay pacientes que van a tener un envejecimiento vascular acelerado, dado por la rigidez arterial, y eso va a hacer que van a tener hipertensión, lesión de órgano blanco y enfermedad cardiovascular en etapas más tempranas de la vida. Por suerte hay pacientes o personas, ya no serían pacientes, con envejecimiento vascular supernormal que van a mantener saludables sus arterias a lo largo de toda su vida futura. También se dijo que hay que actuar muy rápidamente, muy intensivamente en los pacientes con envejecimiento vascular para moverlos de esa curva, tratando los factores ateroscleróticos y llevarlos a un envejecimiento promedio. El estudio SPARTE es un estudio muy interesante que se hizo en Francia, donde lo que se trató de ver si el pronóstico era mejor, si a los pacientes se les trataba por su hipertensión arterial, pero poniendo como meta no el valor de normalización de la presión por las distintas guías, sino tratando de normalizar en ellos la rigidez arterial, llevarlo en un valor menor de 10 metros por segundo. Entonces hubo un grupo de pacientes a los que se trató tratando de normalizar la velocidad de onda de pulso y otro grupo de pacientes que se los trató en forma convencional para lograr una presión arterial por debajo de 140/90. El combinado fue ACV, eventos coronarios, fatales o no fatales, infarto, revascularizaciones, enfermedad arterial periférica, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, disección de aórtica, enfermedad renal crónica y muerte súbita. ¿Y qué se vio? Bueno,
lo que se vio es que no hubo diferencia entre los dos grupos en cuanto a la sumatoria de estos eventos. Esto quiere decir que no sirvió tratarlo midiendo la velocidad de onda de pulso como meta. No, no quiere decir eso. Porque en el grupo que fueron tratados, tratando de normalizar la velocidad de onda de pulso, se logró menores valores de presión arterial en el consultorio y también menores valores, obviamente, de la presión de la velocidad de onda de pulso. La conclusión del estudio fue que si bien careció de poder estadístico para demostrar el endpoint primario, y esto se debió a que este estudio empezó justito antes de la pandemia, por lo cual fue prácticamente imposible reclutar la cantidad de pacientes que se necesitaba para mostrar este poder estadístico. Sin embargo, a pesar de eso, se vio que los pacientes a los que se los trató como meta, tratando de normalizar la velocidad de onda de pulso, tenían valores más bajos de presión sistólica y diastólica, tanto en el consultorio como ambulatorio, y se previno el envejecimiento vascular acelerado en este grupo de pacientes que era a priori un grupo de riesgo mediano a alto en comparación con lo que fue de tratarlo siguiendo nada más que la pauta de disminuir la presión arterial. Y fíjense la importancia de esto. Ustedes recordarán el estudio SPRINT, en el cual hubo dos grupos de pacientes. A uno se los trató con una meta de presión arterial de menos de 140 y en el otro de menos de 120. Bueno, el grupo que se acercó a valores de 120 tuvo una menor velocidad de onda de pulso carótido femoral. Quiere decir que el grupo que evolucionó mejor, no solamente por valores de presión arterial, ese grupo tuvo menor rigidez arterial y probablemente ese haya sido uno de los mecanismos del beneficio observado en el grupo de pacientes en los que se trató de disminuir más los valores de presión arterial. También la prevención de la progresión de la rigidez arterial en este estudio de Claudia Cardoso se asoció a una protección importante cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial resistente. Ahora, todo esto no siempre es así. No siempre, a medida que pasan los años, aumenta la rigidez arterial. La rigidez arterial puede estar involucrada ya desde etapas muy tempranas de la vida, incluso precediendo al desarrollo de hipertensión arterial. En definitiva, la rigidez arterial es una lesión de órgano blanco, es un mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial. Bueno, es ambas cosas, es lesión de órgano blanco y es un mecanismo fisiopatológico. Y hablando de lesión de órgano blanco, una de las evaluaciones que debemos hacer en el consultorio cuando empezamos a tratar un paciente hipertenso es justamente ver si tiene lesión de órgano blanco o no, y eso se va a manifestar a nivel del riñón. Debemos ver el filtrado glomerular, debemos ver la presencia de albuminuria. También a nivel del corazón, donde vamos a ver ya por electrocardiograma y mejor todavía por ecocardiografía la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Disfunción diastólica puede ser otra manifestación de daño de órgano blanco, o los marcadores de daño miocárdico, como pueden ser las troponinas o los pro-BNT. Pero también hay que estudiar, y esto es lo que no muchas veces se hace, muchas veces el médico se queda con evaluación renal, evaluación de la hipertrofia ventricular izquierda o la disfunción diastólica, pero no profundiza en el estudio de las arterias. Y este diría que es el punto más importante, ya que las arterias no solamente van a tener lesión de órgano blanco si tienen placa carotidia, o si tienen un score coronario de calcio aumentado, sino si tienen una BOP aumentada. Y esto es lo más importante porque de todos los marcadores de lesión de órgano blanco es el más precoz y sobre el cual trabajar nos puede dar los mayores beneficios. Porque podemos tomar un paciente que tiene una lesión de órgano blanco arterial, que tiene una velocidad de onda de pulso mayor de 10, pero que todavía no tiene hipertrofia ventricular izquierda, no tiene disfunción diastólica, y actuando precozmente podemos evitar que vaya hacia esas lesiones más severas. A tal punto que el último consenso argentino de hipertensión arterial nos muestra que cuando recibimos al paciente
un paciente hipertenso, no solamente vamos a realizar la anamnesis, el examen físico, el laboratorio, el electro y el Doppler cardíaco, sino que con todos estos elementos debemos determinar la presencia de factores de riesgo de daño de órgano blanco mediado por la hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Y así vamos a tener 3 grupos de pacientes, bajo riesgo, moderado y alto, y en el grupo de moderado riesgo especialmente, la presencia de una velocidad de onda de pulso aumentada nos va a transformar ese paciente de moderado en alto riesgo. Y esto es algo que ya se vio en el estudio Framingham a través, es decir, lo vio Gary Mitchell, donde vio que el aumento de la rigidez arterial medido por velocidad de onda de pulso está asociado con mayor riesgo de presentar el primer evento cardiovascular. Es decir, que la velocidad de onda de pulso mejora la predicción de riesgo cuando se agrega a los factores clásicos que habitualmente utilizamos y puede representar un importante biomarcador de riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto también se vio en este otro estudio de Kennedy Cruikshank, de Ian Wilkinson, donde la BOP permite reclasificar el riesgo de eventos futuros en los modelos que ya incluían los factores de riesgo clásico y va a permitir una mejor identificación de la población de alto riesgo, sobre la cual tenemos que actuar más agresiva o más intensamente para evitar un evento cardiovascular. En definitiva, y haciendo foco en la hipertensión arterial, tenemos 3 circunstancias en las cuales la rigidez arterial y la presión aórtica central son de suma importancia y nadie discute la importancia de utilizarlo en estos pacientes. Uno son pacientes hipertensos, estadio 1, con un riesgo de enfermedad aterosclerótica intermedio a 10 años, sin diabetes y sin enfermedad renal crónica. La rigidez arterial en estos pacientes, como ya dijimos, va a redefinir el riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular y por lo tanto vamos a necesitar o vamos a requerir un inicio temprano farmacológico antihipertensivo. Después tenemos un grupo que son los jóvenes con hipertensión sistólica aislada, incluso el estadio 2, sin otros factores de riesgo cardiovasculares. Y en ellos la combinación de una presión de pulso baja a nivel central o una presión sistólica central normal y una rigidez arterial normal puede hacer que evitemos el tratamiento farmacológico antihipertensivo. Y por último tenemos adultos no hipertensos, jóvenes con antecedentes familiares de hipertensión arterial, donde la rigidez arterial, que además es hereditaria, precede y predice el desarrollo de hipertensión sistólica, en este grupo de pacientes que ya estamos viendo que tienen envejecimiento vascular acelerado, aunque todavía sean normotensos, intensificaremos las intervenciones en estilo de vida y evaluaciones más frecuentes del riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Clarísimo también. Bueno, después vemos en las preguntas a ver qué es lo que aparece. Y bueno, aprovecho también yo la oportunidad para que averigüen en la página de Socava la posibilidad de realizar el curso de prevención cardiovascular de precisión, motivo por el cual también estamos haciendo este webinar para insertarlo ya en el camino de la prevención como corresponde. Y ahora tenemos el último disertante, bueno, es el bioingeniero Juan Pablo Trípodi. Él pertenece a la empresa Ecosur y nos va a hablar de un tema sumamente importante y novedoso, que es ¿cómo es? O sea, nos va a referir sobre el analizador de composición corporal por bioimpedancia eléctrica. Esto es una tecnología novedosa. No les voy a contar más porque le dejo la palabra a Juan Pablo, ¿sí? Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Ángela. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir entonces mi presentación. Voy a compartir sin sonido. Eh, bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Como dijo Ángela, soy Juan Pablo Tripo y soy el director técnico y socio fundador de Ecosur, uno de ellos. Y en esta charla les voy a hablar brevemente sobre la bioimpedancia y el equipamiento comercializado por Ecosur. Durante el curso van a poder acceder a un enfoque más extenso sobre esta técnica. Bueno, actualmente podemos decir que la evaluación de la composición corporal se ha convertido en una herramienta muy importante en la prevención cardiovascular de precisión. Ya no alcanza con medir solamente el peso, el índice de masa corporal. Necesitamos saber cómo está distribuido ese peso, diferenciando grasa, músculo y agua, y tener una idea de la distribución anatómica de estos componentes. Estos datos permiten evaluar el riesgo cardiometabólico subclínico y no solo es útil para poblaciones de riesgo, como pacientes con obesidad o hipertensión, sino también en pacientes aparentemente sanos. En este contexto, la bioimpedancia eléctrica surge como una herramienta accesible y nos da una ventana funcional y metabólica que se complementa con el resto de los métodos diagnósticos. Bueno, un repaso breve, ¿cómo funciona la bioimpedancia eléctrica? Bueno, la bioimpedancia eléctrica es una técnica no invasiva y segura que estima la composición corporal basándose en la conductancia eléctrica de los tejidos del cuerpo. Los diferentes componentes corporales presentan diferentes propiedades eléctricas y al aplicar una pequeña corriente alterna e imperceptible, a través del cuerpo, el equipo mide la oposición al flujo de esta corriente, obteniendo así la impedancia eléctrica, que está compuesta por una resistencia y por una reactancia. Bueno, los tejidos con alto contenido de agua y electrolitos, como el músculo y los órganos, son excelentes conductores de la electricidad, presentando una baja resistencia, mientras que la grasa y el hueso son malos conductores o aislantes, ofreciendo una alta resistencia al paso de la corriente. A partir de medir estas diferencias de resistencia y reactancia y utilizando ecuaciones de regresión que incorporan datos del paciente como el peso, la altura, la edad y el sexo, se estiman los componentes corporales. Bueno, un repaso breve sobre otras técnicas que miden la composición corporal. Digamos, acá, bueno, hice una tabla comparativa, pero básicamente, y exceptuando la antropometría, las otras técnicas de evaluación de la composición corporal requieren principalmente un equipamiento especializado y sobre todo muy costoso. La antropometría, por otro lado, tiene la limitación de la alta variabilidad interobservador y una baja precisión. Dentro de este contexto, la vía se destaca sobre estas otras técnicas por ser una herramienta no invasiva, segura, portátil, fácil de usar y significativamente más económica. Proporciona resultados objetivos, rápidos y la convierte en una opción muy práctica para la evaluación de la composición corporal en diversos entornos clínicos, haciendo que sea accesible para un espectro amplio de profesionales de la salud y de pacientes, sobre todo. Bueno, le voy a hablar sobre algunas aplicaciones clínicas claves. Y bueno, básicamente a través de la evaluación de la composición corporal podemos hablar de poder identificar, por ejemplo, la obesidad oculta, que se presenta en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal normal, pero con un porcentaje de grasa elevado y baja masa muscular. Este fenotipo se asocia con un riesgo cardiometabólico significativo, comparable o incluso superior a los individuos con sobrepeso u obesidad según su índice de masa corporal. La grasa visceral, en particular, es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión, y la vía puede estimarla con precisión. Vía le llamo en esta presentación a la bioimpedancia. La detección de estos fenómenos es muy importante para iniciar intervenciones preventivas antes de que se manifiesten alteraciones metabólicas más graves.
En pediatría ayuda a diferenciar entre el peso saludable y perfiles con desbalance músculo-grasa. Se asocian a mayor y que se asocian a mayor riesgo futuro. También pueden identificar tempranamente el sobrepeso y la obesidad, así como la distribución de grasa, que son predictores importantes en la enfermedad cardiometabólica en la adultez. Bueno, esto es de suma importancia para la prevención primaria al permitir intervenciones tempranas para establecer hábitos saludables y prevenir la progresión del riesgo. En adultos mayores se puede detectar la sarcopenia y la obesidad sarcopénica. Bueno, la sarcopenia se define como la pérdida progresiva y generalizada de masa y fuerza muscular relacionada con la edad y es un factor de riesgo independiente para caídas, fragilidad y para enfermedades cardiovasculares. La vía es una herramienta eficaz para evaluar la masa muscular y diagnosticar la sarcopenia. Cuando la sarcopenia coexiste con un exceso de grasa corporal, la denominamos obesidad sarcopénica y esta condición a su vez resulta en un riesgo mayor para la salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, superando el riesgo de cada condición por separado. En conclusión, la vía permite identificar estos fenotipos y permite una intervención dirigida a preservar o aumentar la masa muscular, lo cual es vital para la funcionalidad y la reducción del riesgo cardiovascular. Bueno, le hablo rápidamente del sistema de impedancia que comercializa Ecosur, que es un sistema que se basa en un pequeño dispositivo Bluetooth que se conecta a una plataforma web. Esta configuración permite que los estudios realizados sean accesibles desde múltiples dispositivos como tablets, computadoras, celulares, etcétera, facilitando la flexibilidad en la práctica clínica. La información se almacena de forma segura en la nube, lo que significa y simplifica el seguimiento longitudinal de los pacientes y la gestión de grandes volúmenes de información, permitiendo un análisis de tendencias a largo plazo y a lo largo del tiempo. El flujo operativo de la vía de COSUR es muy sencillo. Se ingresan los datos básicos del paciente, incluyendo sexo, fecha de nacimiento, peso, altura y perímetro de cintura. Se utilizan 4 electrodos descartables, los mismos que se utilizan para electrocardiografía, 2 en el dorso de la mano y 2 en el empeine del pie. En la posición adecuada, el sistema realiza el escaneo, determina la impedancia del ángulo de fase y muestra automáticamente los resultados en menos de un minuto. Para aquellos casos en el que el paciente tiene estudios previos, el sistema muestra gráficamente los cambios en los parámetros medidos. Bueno, una ventaja de nuestra bioimpedancia es la capacidad de transformar datos técnicos en información comprensible. En esta imagen se muestra esquemáticamente cómo el sistema transforma los datos estadísticos en representaciones visuales comprensibles. A la izquierda se muestra una curva de distribución normal construida a partir de bases de datos de referencia ajustadas por edad y sexo, y con esta distribución se construye un dial indicador que traduce los valores numéricos en zonas de colores, indicando digamos, los valores de normalidad y los que se desvían de la zona normal. A la derecha, los indicadores muestran también una fecha con el cambio respecto a la última medición. Esta diferencia se expresa tanto en forma numérica como visual y permitiendo observar de manera inmediata si hubo una mejora, una regresión o estabilidad en ese parámetro. La doble representación estadística y dinámica mejora la comunicación clínica y convierte los informes en una herramienta eficaz para el seguimiento, la educación del paciente y la toma de decisiones compartidas. Bueno, el sistema de bioimpedancia de Ecosur brinda indicadores detallados de la composición corporal. Aquí hay un resumen de bueno, los indicadores de hidratación. Se informa agua corporal total en litros y en porcentaje, el índice de hidratación y el agua en la masa magra.
también se informa agua intra y extracelular en litros y en porcentaje de agua intra sobre el extracelular. Se informa masa grasa y el porcentaje de grasa, de masa grasa sobre el total del peso, la masa magra en kilos y en porcentaje, la relación músculo-grasa y la masa muscular en kilos y en porcentaje. Bueno, haber ingresado el peso y la altura, se indica el índice de masa corporal y la tasa metabólica, y con el ángulo de fase se calcula lo que se le llama edad celular, este, que es un indicador del envejecimiento del celular y es un resumen de todos los demás indicadores. Acá traje un caso de evolución favorable en una dieta de un paciente de 13 años, y lo quería usar para mostrar, bueno, los indicadores, por ejemplo, del porcentaje de grasa, cómo se indica la zona de normalidad, de alerta o de obesidad. También cómo se tiene en cuenta la relación entre músculo y grasa. Acá se ve que el paciente está ganando relación de músculo respecto de grasa. También está ganando en la hidratación, regularizando su hidratación. Y acá, no sé si se alcanza a ver, pero se ven todas las mediciones que se hicieron a lo largo del tiempo. En amarillo está el porcentaje de grasa de este paciente que va bajando este, con éxito en el tratamiento, y la variación del peso, que acá, por ejemplo, se ve que el paciente ganó bastante en peso, disminuyendo el porcentaje de grasa, ¿no? O sea que sería una evaluación de un caso favorable. Bueno, el módulo de Avatar, el módulo AVA del Avatar 3D de COSUR es una herramienta exclusiva y novedosa. El sistema, a partir de una foto de frente y de perfil del paciente, construye un avatar tridimensional y logra representar una representación en 3D del cuerpo del paciente, lo que le da una capacidad de visualizar esta grasa invisible a través de una representación virtual de su cuerpo. Aquí vemos cómo se representa este módulo, este avatar 3D del paciente. En este caso estamos viendo en dos estadios diferentes, y a partir de esta representación el sistema, bueno, indica también el análisis del riesgo metabólico a través del área de grasa visceral, la relación cintura-estatura, y también se representa las variaciones de cada porción corporal, ¿no? Bueno, la capacidad de visualizar esta grasa invisible es un potente factor motivacional para el cambio de hábitos y la adherencia al tratamiento. A partir del avatar 3D se representa de forma visual el cambio de la composición y la distribución corporal, y esta comparación permite observar no solo el peso total, sino también el volumen corporal, la grasa visceral y la proporción cintura estatura, todos indicadores del riesgo metabólico y cardiovascular. Bueno, terminando, bueno, todas las guías y recomendaciones de instituciones internacionales relacionadas con la cardiología y la salud promueven una evaluación integral del riesgo cardiovascular y la adopción de herramientas que permitan una medicina de precisión. La medición de la circunferencia de la cintura y la evaluación de la composición corporal son cada vez más reconocidas como complementos esenciales al índice de masa corporal en la identificación del riesgo cardiometabólico. La vía, al ofrecer una visión detallada de la relación entre masa grasa y masa magra y cuantificar la grasa visceral, contribuye directamente a este enfoque de prevención personalizada. La facilidad del uso, portabilidad y bajo costo la convierte en una herramienta ideal para su aplicación en una amplia gama de entornos clínicos, desde programas de salud comunitaria y clínica de atención primaria hasta consultorios pediátricos, unidades de cardiología preventiva y centros de rehabilitación.
La accesibilidad permite un monitoreo frecuente y no invasivo, lo que facilita la adherencia a los planes de tratamiento y la evaluación continua de su efectividad a lo largo del tiempo. La ventaja económica y logística de la vía frente a otros métodos más costosos y complejos facilitan su adopción, la adopción a gran escala, maximizando el impacto en la prevención a nivel poblacional. Mirando hacia el futuro, seguramente la integración con la vía, con la inteligencia artificial, promete una capacidad aún mayor para identificar fenotipos de riesgo complejos y personalizar las intervenciones. Esta sinergia entre tecnologías puede marcar el cambio hacia una prevención cardiovascular verdaderamente de precisión, optimizando los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes y contribuyendo por sobre todo a un futuro más saludable. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Dejar de Muchísimas gracias, compartir. Juan Pablo, realmente interesantísimo y abre, creo que, un panorama de trabajo espectacular, o sea, dentro de mi visión, justamente como dijiste en lo último, para hacer una prevención cardiovascular de precisión a la medida de cada paciente, ¿sí? Bueno, en virtud del horario, yo creo que podemos pasar a las preguntas, Lili. Sí. Abrimos el chat para preguntas. Hay una de las preguntas que dice, ¿la medición de BOP tiene valor pronóstico en todas las etapas de la vida? ¿Y qué valor tiene en adultos mayores donde ya existe mayor grosor miointimal y mayor rigidez fisiológica? Que para mí esa pregunta. Me Y parece que sí. sí. Bueno, es verdad que el valor predictivo, el mayor utilidad que le vamos a sacar a la medición de la velocidad de onda de pulso va a ser en personas de mediana edad o adultos mayores jóvenes, digamos. Pero también nos puede ser de utilidad en pacientes de más años. Por ejemplo, estamos hablando de envejecimiento vascular acelerado, velocidad de rigidez arterial. Dijimos, primero tenemos que saber que la rigidez arterial tiene dos parámetros, o depende de dos cosas. Es, por un lado, estructural y por otro lado es funcional. Quiere decir que si tenemos un paciente muy vasocontraído o por sus valores de presión arterial de por sí elevadas, hay una resistencia innata de las arterias a ponerse más rígidas para preservarse de una ruptura, digamos. Entonces, ese componente dinámico de la rigidez arterial puede en alguna manera estar presente incluso en pacientes ancianos. Obviamente que la rigidez estructural no la vamos a cambiar, pero sí ese componente mediado por mecanismos más fisiológicos. Pero además, la rigidez arterial, y hoy, mira, justo es una paciente que tuve hoy, la rigidez arterial genera aumento de la presión sistólica central. Entonces, por ejemplo, la paciente que vino hoy era una paciente de 72 años. Cuando le mido la rigidez arterial, me da una rigidez arterial de 78 años. La mujer no le gustó, se asustó un poco porque a los 72, que te digan 78, bueno, ya no hay margen mucho como para estar jugando con eso. Pero yo le expliqué justamente eso y le expliqué que hay un componente dinámico sobre el cual se puede actuar. Y esta señora, si bien tenía una presión sistólica braquial limítrofe, tenía elevada la presión sistólica central. Entonces, en esta mujer me ayudó también el estudio para determinar un cambio en el tratamiento. No tuve que agregarle nada, ni ser muy intensivo. Lo único que hice en esta señora por ahora fue cambiarle el bisoprolol que recibía por nebivolol. El nebivolol que me asegura en esta mujer un menor retorno de onda refleja porque su mecanismo vasodilatador derivado del óxido nítrico hace que la carga de onda refleja que llegue a la circulación central sea menor y por lo tanto la presión aórtica central va a ser menor. Eso es una de las ventajas de
que el betabloqueante a su vez sea vasodilatador. Entonces actué no solamente para la rigidez arterial, el componente dinámico, sino para disminuir la presión aórtica central, que creo que con el eribolol va a disminuir más que con el bisoprolol. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta, súper clara también. Eh, Hay una pregunta para Juan Pablo, que preguntan si a partir de qué edad está validado el equipo para la bioimpedancia. Bueno, el equipo en el lugar de origen está validado en adolescentes, a partir de adolescentes. Nosotros tenemos ideas de hacer la validación a nivel nacional, en niños, digamos, ¿no? A partir de niños. De todas maneras, la medición de bioimpedancia y todos los indicadores, si uno tiene en cuenta la relación y la evolución de los indicadores para el mismo paciente, sigue siendo un buen indicador, digamos, ¿no? O sea, siempre tomando las mediciones de manera relativa, ¿ok? O sea, uno puede evaluar el porcentaje de grasa y tener siempre evaluando los porcentajes y ver la evolución del paciente a partir de los porcentajes y no basarse en los valores absolutos. Eso digamos, es lo que se aconseja para los pacientes de menor edad, digamos. Perfecto. Y aparte sí es un estímulo visual de algo que tal vez los niños no pueden comprender, ¿no? Entonces de repente ver la escala, ver los colores, le es mucho más eh, reflexivo, digamos, sobre si es que está funcionando o no el tratamiento que están haciendo. Yo Como una, sí, da mucho para hablar, pero yo creo que sí, lo más importante es la capacidad de comunicar los resultados que se miden y no el valor numérico en sí, ¿no? Y sobre todo para los niños tener una medida de su propia evolución, así, bueno, vamos a ponernos esta meta y ver que disminuye la grasa corporal, le aumenta el músculo, digamos, todo eso es justamente lo que se persigue con este tipo de equipamiento, digamos, ¿no? perfecto. Seguimos con las preguntas. Para vos, Claudio, el doctor Claudio Morós. Siendo la BOP un predictor independiente de enfermedad cardiovascular y eventos cardiovasculares claramente demostrados, con un valor predictivo de suma importancia en pacientes pediátricos y adolescentes con predisponentes como culturales, ambientales, socioeconómicos, constitucionales, te preguntan si podemos considerar que sería criteriosa su utilidad y aplicación en este grupo No entendí en qué grupo. En el grupo, de eventos cardiovasculares en los pacientes pediátricos y adolescentes, digamos, como valor predictivo. Claro, utilizar la velocidad de onda de pulso De como pulso. metodología, como marcador precoz de daño sí, vascular en pediatría y adolescentes. Yo entiendo que la pregunta es sí. esa. Yo Entendí lo también entiendo la mismo, misma. entendí lo mismo. Yo creo que la velocidad de onda de pulso, y en esto Ángela es la que tiene más experiencia en el hospital, porque tiene, no sé, arriba de 3.000 velocidades de onda de pulso hechas, creo que es un buen marcador de riesgo, ¿sí? Lo estamos viendo en la práctica clínica, que el chico que está obeso, que está dislipidémico, generalmente tiende a la rigidez y eso lo vemos casi en un 20-30% de los chicos obesos. Y obviamente nos faltan todos los estudios de seguimiento de estos chicos en el tiempo, como tienen los finlandeses o como tienen, pero esos estudios finlandeses han demostrado que la velocidad de onda de pulso es un marcador de riesgo también, ¿sí? En sus estudios de los estudios finlandeses. Eh, lo mismo muestra el Cardia en los adultos, o sea, hay mucha evidencia relacionada a la velocidad de onda de pulso y eventos cardiovasculares a futuro si eso no se corrige. Entonces, por ahí nos faltan a nosotros los datos de Latinoamérica, de la población hispana sobre velocidad de onda de pulso, y bueno, sobre eso estábamos trabajando. Pero creo que es una herramienta muy útil que en chicos, por experiencia nuestra, a partir de los 6 años se pueden hacer, o sea, el chico colabora.
Hay problemas cuando el chico es sindrómico o tiene síndrome de Down. Bueno, eso por ahí puede ser un poquito más difícil, dependiendo cuán socializado esté el chico con el síndrome, pero creo que es una herramienta muy útil, muy práctica y, como decía Luis, el ver que uno está envejeciendo más rápido, porque la BOP también nos da un envejecimiento vascular calculado. Eso es una información que impacta mucho al paciente y a los padres. Entonces, cuando uno le dice al chico que un chico de 10 años tiene una edad vascular de 20, los padres abren los ojos y dicen, bueno, ¿por qué está pasando? Y está envejeciendo más rápido. Entonces, es un mensaje muy potente para el padre y para la madre para realmente tomar los factores de riesgo y tratar al chico y sacarlo de ahí. Y tengo casos de consultorio donde la madre casi se cae desmayada cuando le dije la edad vascular, pero al día de hoy ese chico que está en una obesidad grave, ahora está casi en normopeso, tiene apenas un sobrepeso. Entonces creo que como un factor de impacto a los padres y al mismo paciente, creo que es importante tomar ese dato, que si uno solo toma la presión va a estar normal seguramente. Perfecto. Y por último, es como una reflexión. El conocimiento de la masa muscular nos ayudará a determinar cuánto de un bajo VO2 obtenido en pacientes cardiópatas en las pruebas ergométricas depende de esa disminución de la masa muscular, y así, al aumentar la misma, podemos mejorar el VO2 con un entrenamiento adecuado, como que también permitiría tomar conducta en cuanto a los resultados que obtenemos de otros métodos de evaluación de nuestros cardiópatas. Sí, bueno, y Bueno, siendo ya las 9:15, si les parece, damos cierre a esto. No sé si alguien quiere decir, dar si su querés último comentario. Sí, presento el curso Claudio. rápidamente con una novedad para los que están acá y han aguantado hasta lo último. Ahí comparto la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, Bueno, este curso va a comenzar en una semana y es de prevención cardiovascular de precisión. Cuenta de 58 horas cátedras, 4 módulos, 4 parciales con un examen final. Y va a haber 4 talleres de práctica donde uno se va a referir a cómo utilizamos la bioimpedancia eléctrica, otro va a ser de ecovascular, otro va a ser de velocidad de onda de pulso y uno final de plestimografía. Es decir, estos 4 talleres no van a ser obligatorios, pero para la gente que se pueda sumar y quiera participar va a ser muy, muy interesante. Y ahora les voy a compartir el QR porque la otra... Lo que se quieran inscribir y que han asistido a este webinar, contamos con 20 becas para la inscripción del curso totalmente gratuita. Pero haciendo la salvedad que han participado en este webinar, yo creo que podemos admitir a todos los que se inscriban esta noche en forma gratuita como beca, a pesar que superemos las 20 becas que se habían pensado. Acá les dejo el QR, a través de ese QR ustedes van a acceder a una página donde está todo el programa con los 4 módulos del curso, son 58 horas, sé que es un curso largo, y en esa página van a tener un botón de inscripción donde, llenando el formulario y colocando en el mensaje beca, van a poder acceder al curso que estamos largándolo de acá una semana oficialmente en el aula virtual. Va a ser un curso totalmente virtual y va a tener 4 talleres presenciales no obligatorios. No sé si están viendo el QR. sí, sí, se ve. Sí. Bueno, Así que bueno, terminamos entonces con esto. Están todos invitados a participar, los que quieran tener la beca, escaneen el QR, llenan sus datos y y, voilà. y y pueden profundizar los temas que estuvimos viendo en este webinar. Les agradecemos a todos los participantes y a Perdón, todos los Lili, disertantes. Sí, discúlpame, hay una última pregunta que, bueno, yo creo que a ver si la podemos llegar a contestar y después cerramos. bueno, Es, dale, no había visto.
¿Cómo se trata? Yo creo que esto va dirigido un poco a Claudio, se me ocurre. ¿Cómo trata a los pacientes pediátricos con carga de LDL en aumento cuando hay antecedentes metabólicos paternos, cuando hay riesgo metabólico paterno? ¿Querés contestarla, Claudio? Brevemente. El tratamiento del LDL lo vamos a tomar como un factor de riesgo de colesterol. Entonces, tenemos la guía esa que había mostrado, tenemos que ver, clasificar al chico dentro de qué riesgo está, si está en un riesgo alto, intermedio o en riesgo. Y de acuerdo a qué riesgo tenemos en el chico, es que tenemos las metas de LDL. Entonces, la meta de LDL va a ser como en el adulto, va a depender del riesgo que tenga el chico, ¿sí? Obviamente que el chico puede tener una dislipidemia homocigota o heterocigota. Obviamente la homocigota son los dos padres que transmiten y el chico sí o sí tiene la dislipidemia y esta es la homocigota, es la más complicada, que la que tiene más riesgo aterogénico, y esta es la de mayor riesgo, donde le vamos a pedir un nivel de LDL mucho menor que al que tiene un riesgo intermedio o que está en riesgo, ¿sí? No sé si eso contesta la pregunta, pero lo manejamos por guías donde valoramos el riesgo y tenemos metaterapéuticas. Obviamente, si el chico tiene impacto vascular y tiene aumento del espesor intimal, tiene aumento de la rigidez, por ahí uno se fija una meta mucho más exigente y más rápida que un chico que no tiene daño vascular, que tiene la BOP bien, que tiene el espesor intimal o la plestimografía está absolutamente normal. Perfecto, yo creo, digamos, como pediatra agrego que siempre el tratamiento inicial son los hábitos higiénico-dietéticos, o sea, un índice, una composición corporal a través de la bioimpedancia nos va a ayudar a determinar cuánto de componente graso, cuánto de músculo, dieta adecuada y mucho movimiento. Y obviamente, si con esto persisten los factores, estamos hablando de un paciente pediátrico, ojo, no adolescente. Si persiste el nivel de LDL elevado, si hay además una lipo aumentada, en fin, estudiar un poco todo, ahí a través, en conjunto con un manejo multidisciplinario, específicamente del especialista en lípidos en edad pediátrica, bueno, se podrá evaluar un tratamiento inicialmente con simvastatina